Hay veces que usted cree y no me funciona y usted sigue ahí haciéndole a lo mismo y no entiende por qué no. Y llega a la casa cansado, pero no está produciendo. Cuando es riquezas, no es solo riquezas en dinero, es riqueza en todas las áreas de nuestra vida, riqueza física, porque nos ejercitamos, riqueza financiera. Entonces, claro, había momentos que llegaba el trabajo que él siempre sabía hacer y pues hay que hacerlo, porque pues de algo tenemos que vivir, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno tenerlos el podcast Llave al Éxito. Hoy con mi esposa aquí en un tema muy interesante. Cómo dejar esas creencias que nos dejaron antes de cómo se consigue vivienda. Así es. Hola, ¿cómo están? Bueno, y lo que pasa es que nosotros, por cultura latinoamericana, siempre hemos creído que nacemos, crecemos, estudiamos, hacemos una carrera profesional, compramos una propiedad, de repente un carro, nos envejecemos y heredamos, ¿cierto? Eso es como la cultura latinoamericana y eso es lo que nos hace extraer creencias limitantes. O yo trabajar toda mi vida para conseguir una casita. O sí, o la casita, ¿no? Porque el refrán dice que no tener casa no es mucha riqueza, pero no tenerla sí que es mucha pobreza. Y bueno, y entonces yo quiero contarles que a mí me pasaba eso y seguramente a usted que está viendo este podcast les pasa eso y a mí hace unos 6 años más o menos, no, en mi meta, y tú lo sabes, porque pues llevamos 12 Soy años de testigo. casados, no era tener una propiedad. O sea, hace 6 años nosotros no teníamos una propiedad. Porque yo crecí bajo ese esquema, bajo esa cultura, bajo ese cuadrado, y yo vi cómo mi abuelita esforzó y centró todos sus esfuerzos, sus ingresos, sus emociones, sus intenciones en construir una casa para dejarle algo a sus hijos. Y hoy en día, pues yo solo veo que eso es una limitante. Realmente cuando a uno le ponen todo, pues se vuelve una limitante y no se da cuenta uno realmente de lo que es capaz de hacer y de lo que la mente es capaz de crear para uno mismo y pareciera envidioso. Pero a mí me pasaba eso, entonces yo le decía, cuando tú me decías que compremos, y yo, no, yo que me voy a endeudar para comprar una casa, para luego no tener ni para comer porque toca pagar la cuota, si no el banco me quita la casa. O sea, yo era como, no, yo quiero viajar y comer y ya, y era esa creencia tan marcada, pero más allá porque me la hubieran inculcado, era porque vi en una persona que yo amaba mucho, que ya falleció, como ella, todo lo que hizo por tener una propiedad, que hoy en día pues es la casa de las dos alegrías. Sí. Sí. Y ya todos los que vieron el segundo, el tercer episodio de nuestro podcast sabrán de qué estamos hablando. Entonces son esas creencias limitantes que hoy queremos romper de alguna manera desde la mentalidad, usted que le está dedicando tiempo a este episodio, para que usted con la experiencia de nosotros pues se ahorre ese tiempo de recurrir de conocimiento, de caídas, de levantadas y empiece desde ya a darse cuenta que vivir de los bienes raíces realmente trae libertad financiera. Claro, sí. Mira que a diferencia tuya, yo sí cuando era joven, más joven aún de lo que soy ahora. Sí. Yo tuve la fortuna y bueno, yo sí siempre estuve enfocado a tener una propiedad, pero no era con esa ansia que yo me imagino que tuvo tu familiar, sino yo le decía esto, va a haber un momento donde cuando me llegue esa oportunidad de ahorrar y la voy a tomar. Sí, obviamente eso lo pensaba yo cuando no tenía plata, porque cuando llega la plata, entonces llegan los amigos, camine, vamos allí, camine no sé qué, bueno, mil cosas y en la juventud, pues ustedes saben cómo se comporta uno. Entonces, y es un momento muy productivo en nosotros la juventud, ¿no? Yo creo que es el momento ideal de capitalizar. Sí, bien se dice que uno tiene sus mejores años y no nos podemos decir mentiras y yo estoy a la puerta de entrar a mis 40 años y leía en estos días porque yo a mis 20 era proactiva, iba a 50 cosas a la vez y hoy en día he pasado por unas semanas de autorreflexión y decir por qué ya no puedo rendir lo mismo que yo rendía antes y en mis 30, ¿por qué no? Y resulta que leí y digamos que fisiológicamente sí pasa algo en el cuerpo que hace que usted rinda menos. Entonces los mejores años son entre los 20 y los 40, en donde estamos en nuestra capacidad productiva al 100 y ahí
es donde debemos Por esa aprovechar. razón estamos haciendo este podcast hoy, pensando en ustedes que nos están oyendo, en los que son de pronto menores de 40 años y no saben qué hacer o tienen un capital y no saben qué hacer, si me voy a pasear o qué hago, ¿no? Sino que uno no toma buenas decisiones en esos momentos de que tienes ese dinero y la juventud y administrar en ese tiempo, ¿no? Yo le decía a alguien, no es lo mismo tener usted $1 millón a los 70 80 años que tener $1 millón a los 30. O sea, de verdad, ¿cuántos se disfrutan más ese $1 millón? Qué comentario tan acertado, porque también asociado a eso, entonces yo dije, bueno, ya nosotros hace 4 años, no, 3 años empezamos a pensar de una manera diferente cuando adquirimos nuestra primera propiedad por misericordia de Dios, porque a mí seguramente me vio tan cerrada y tan, Eso fue tan en no. pandemia. Sí, Yo creo que eso deberíamos hacer un podcast. ¿Cómo creerle al Señor en tiempos de pandemia y cómo en Dios nos sacó tiempos a flote? difíciles. Sí, Sí, fue en increíble. tiempos Dios, difíciles, sí, es verdad. Dios usó una persona digamos, no fue como la estrategia que nosotros hoy en día conocemos para adquirir una propiedad, pero fue como que Él nos abrió la puerta y decir, por acá sí es. Y hoy nos tiene aquí sentados y viviendo de los bienes raíces porque nos abrió el panorama y nos mostró es que sí es por ahí. Y yo soy una persona terca, digamos. Entonces, pues no era, él sabe cómo tratarme a mí, él sabe cómo No, yo no mostrarme el diría que camino. terca, es de firmes convicciones. Bueno, sí, Entonces, difícil sí, salir de las convicciones. eso. Entonces, claro, él fue en pandemia, eso fue un milagro que después se los contaremos. El caso fue que fue nuestra primera propiedad. Perdón, si quieren saber de ese, porque es interesante cómo conseguimos nuestra primera casa ya en físico. Eso fue increíble. Entonces, si quieren saberlo, háganoslo saber en los comentarios. Sí, también. Entonces, después de que uno entra, bueno, y tiene su primera propiedad, y aún lo dudábamos el primer año y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos el conocimiento. Porque fuera de que no teníamos el conocimiento, no porque tal vez no estuviera a la orden del día, sino porque no queríamos, porque nuestra mentalidad estaba limitada a las creencias con las que habíamos crecido. Y yo sí les quiero decir a los que están viendo este episodio que el primer paso para empezar a vivir de los bienes raíces es romper creencias, es romper esquemas. Y hoy en día, como tenemos internet y toda la información a la mano, tengan también cuidado de dónde es que ustedes se informan, pero hay información, hay maneras, o sea, sí se puede hacer. Ustedes pueden preguntar y valga la oportunidad para decirle, nosotros dejamos aquí un link que si ustedes quieren recibir una asesoría de parte de nosotros de 15 minutos que les ayuden, Personalizada. personalizada, que les ayude a ustedes en su momento de vida para vivir de los bienes raíces, pues solo tienen que ir a ese link y con mucho gusto nosotros los vamos a Escriben atender. Andrés o Lady, dependiendo del punto de vista que tengan. Quiero la asesoría con, bueno, entonces, esa es la intención, que ustedes con la experiencia de nosotros, de alguna o de otras personas, porque uno aquí conoce muchísima gente, muchos entornos, pues se den cuenta que nos podemos ahorrar eso y los mejores momentos de su vida y los años y todo eso, pues lo puedan aprovechar para realmente cultivar su futuro, ¿cierto? Sí, sí, de verdad que uno tomar decisiones a tiempo. Hay un dicho que me acuerdo, hay cosas que el tiempo no perdona, las cosas que no se hacen a tiempo. Entonces, usted que está ahí mirándonos, no es un tiempo perdido, de verdad es un mensaje de aliento a que tome acción en su vida. Si no tiene un peso, comience a ahorrar, comience a mentalizarse. Voy a hacer un ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro, que es lo más fácil y donde prestan, si tienes menos de 28 años, te prestan hasta el 90%. Entonces, es tomar esa decisión de dar el paso, de dar el paso. Yo me acuerdo y quiero contarlo, cuando empecé a recibir buena plata, tenía 20 años. Y de verdad yo no creía en los bancos porque a mí me pasó algo con una viejita que yo vi cómo le robaron. Obviamente yo no voy a decir que es que los bancos no, yo no sé qué pasó con ella consignaba y su sueldo se le desaparecía. Ella me contaba, me dijo, Andrés, yo metí allá todo mi sueldo porque ella trabajaba interna en una casa, entonces ella no gastaba nada. Cuando ella fue a retirar su plata no había nada. Ya el señor la despidió y todo y ella fue a sacar lo que tenía y no tenía nada. Dijo, el banco me robó, entonces le tocó volver ahí con el señor que estaba y volver a emplearse porque no tenía no tenía nada. Después de muchos años, décadas de trabajar. Entonces, mire, son cosas, paradigmas, ¿sí? Hay que romper esos paradigmas mentales y bueno, de que es malo ahorrar y esas cosas, porque no, ya ahora no es así.
Pero yo sí, a mi edad tenía ese paradigma, 20 años y yo no voy a ahorrar en los bancos. Y yo no, ahorita hay muchas maneras de ahorrar, ¿no? Obviamente, ya en el tiempo que yo le decía, eso era lo mejor que había. No sé, de pronto algunos que son más o menos de mi edad se acuerdan cuando uno iba y cocinaba, hacía un CDT, le daban juego de cubiertos, unas estas olleticas de hacer los huevos de teflón, cositas así. Entonces uno iba por ahí, dejaba la plata ahí guardadita y le generaba un buen interés. Por lo general, las personas que hay como varias limitantes que nos llevan a no invertir a tiempo y obviamente no generar esa libertad financiera que quisiéramos tener a los 40. Es que sí es posible. Nosotros tenemos, yo tengo 40, él tiene 50 y no la tenemos porque empezamos tarde. Hoy en día ya vivimos de ello, pero empezamos tarde. Ojalá, yo de verdad hoy digo, ojalá yo hubiera podido entender esto antes y haber entendido que no se trataba de una herencia, porque eso sí, si yo tengo, nosotros tenemos 2 niños de 9 y de 8 y de 5 años. Y si algo tenemos bien claro es que a ellos no les vamos a dejar herencia en propiedades. Eso es un error, eso es limitar, eso es no demostrarles que ellos son capaces, eso es adormecerlos porque ellos crecen, no, mi papá se muere y me queda esto y me queda esto. No, 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 no. Lo mejor que nosotros podemos heredarle a nuestros hijos es la educación para que ellos mismos hagan y salgan adelante. Esa es la mejor herencia que podemos dejar. Bueno, eso como un paréntesis. Entonces, esas limitantes que son la edad que nos lleva a pensar, ay, pero yo estoy joven, yo quiero pasear, yo quiero ir a tomar, yo quiero, no sé, claro, por supuesto, todos fuimos jóvenes y todos quisimos eso, pero ¿y qué tal si ponemos en un equilibrio, nos informamos y balanceamos para que los 40 años ni siquiera hemos madurado, como hemos visto en muchos casos, que ni siquiera han madurado y viven con la mamá? Entonces, contemos el caso, amor. Sí. En estos días estamos haciendo el negocio de una propiedad. Y entonces 7 hijos le están comprando la casa a su mamá. Nosotros les estamos vendiendo la propiedad. Y entonces nuestra clienta dice, lo que pasa, ayúdenme porque tenemos un hermano que es el hijo mayor. La mamá tiene como 90 años, tiene la señora. El hijo tiene como 70, sí. Pero él tiene que irse con mi mamá a vivir allá. Pero es una persona que no hace nada, pero si no se lo llevamos, pues mi mamá no, porque es el hijo, mejor dicho, el que más quiere, no sé qué, o sea, calculen ustedes 70 años y usted estar viviendo, y perdón la expresión, a las naguas de su mamá. Y los hermanos es como, ¿qué hacemos? Porque la idea de ellos es hacer la escritura a nombre de los hijos con usufructo, obviamente para la mamá, pero no saben esa dualidad de ahí con el hijo, que probablemente luego no quiera firmar la venta de la propiedad cuando la señora ya no esté. Y qué cosa tan horrible, o sea, de verdad, qué problema. Entonces, pues, nuestro consejo ahí fue nada, hay que ir a un abogado de familia porque nosotros no somos expertos en eso, para que él les ayude a estructurar cómo sería la figura correcta para que ustedes a futuro pues no tengan problema con la propiedad. Pero el punto es cómo nosotros mismos podemos bloquear a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos o algún sobrino, o algo que uno lo quiera sobreproteger más de la cuenta. Y lo que dice mi esposa, nosotros de verdad vamos a dejar a nuestros hijos ese estudio, que se capaciten en darles cómo se hacen las riquezas. Si los estamos enseñando aquí a ustedes también, con ellos más, el curso es más intensivo. Entonces, y cuando es riquezas, no es solo riquezas en dinero, es riqueza en todas las áreas de nuestra vida, riqueza física, porque nos ejercitamos, riqueza financiera, obviamente, riqueza familiar, porque también de qué nos sirve llenarnos de riquezas y tener muchas propiedades y estar solos. Pues no es lo mismo estar en un yate solo que estar en un yate con la familia. Riqueza espiritual, que es la más importante. Las llamamos las 4 Fs. Entonces, ese es el objetivo de vivir de un ingreso pasivo, y que para nosotros el más estable son los bienes raíces, que es por el que nosotros trabajamos hoy en día y el que queremos impregnarle a todas las personas que nos ven y que nos siguen. Sí, por eso estamos, haciendo este podcast, porque a nosotros pues no tuvimos esa fortuna que de pronto algunos chicos han tenido de la misma edad de nosotros, que los papás los patrocinaron. Y entonces lo que decía mi esposa ahorita, uno ya llega a un punto donde ya estoy sintiendo el cansancio físico laboral,
¿sí? Entonces uno, uy, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Empezar a evaluarse y eso es lo que queremos dar hoy este podcast es por eso, porque queremos que usted que nos está escuchando allá dé el paso a invertir. Obviamente no hay nada seguro, nosotros lo hemos dicho de todas las maneras, cuando usted se dedica a invertir, así sea en finca raíz, hay veces que la finca raíz no sube a la velocidad que uno quiere, pero es la más segura, ¿no? Es la Entonces, más estable. la más estable, exactamente. Y es eso, queremos dar esta iniciativa que tomen acción a invertir y a generar riqueza de manera que no les toque después cuando lleguen a cierta edad tener que esforzarse de una manera pues descomunal porque toca pelear el plato de comida. Entonces eso es lo que queremos que ustedes tengan esa claridad y con nuestro ejemplo también, por eso queríamos contar que hasta ahora hace poco estamos empezando a entender cómo es el tema. Gracias a Dios no estamos tan avanzados de edad y por eso queremos enseñarles esto, que tomen la decisión prontamente porque después pues no va a Claro, ser. digamos que nunca hay un límite, o sea, no es como, pero ya tengo 50, no, no, no. El Ujú. mensaje es, a las personas que están jóvenes son sus años más productivos, entonces aprovechenlo porque tienen toda la energía, el ímpetu, la gana, tal vez no tienen hijos, entonces todo es mucho más sencillo. Entonces aprovechenlo, no se dejen deslumbrar por la juventud, el viaje, el trago, las fiestas incansables. Miren, de verdad, el tiempo pasa. Ese nunca regresa. Eso sí que es una pérdida y luego lo van a lamentar. Y a las personas que tal vez ya estamos adultas como nosotros, pues también se puede empezar y ahí es donde queremos ahorrarles tiempo con la experiencia que nosotros vivimos, para que ustedes no cometan los mismos errores, para que siempre busquen una mentoría, un acompañamiento, una asesoría, no querramos hacer todo solos, porque cuando queremos hacer todo solos estamos siendo egoístas, no entendemos que no nos las sabemos todas. Nosotros tenemos personas que nos mentorean todo el tiempo. Hay cosas que no sabemos y tenemos que de verdad la llamada a un amigo que nos digan hagan esto. Afortunadamente y gloria a Dios que nos ha puesto personas en el camino Mm. que han sido Sí, usadas de verdad por Dios para que eso funcione. Y hoy podemos decir, un año después de que fundamos Payday Inmobiliaria, que de verdad Dios nos ha consentido con las personas que nos han rodeado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Entendimos también en este proceso que era necesario vivir situaciones. mm, Nada pasa porque, todo tiene un sentido. Yo fui empleada 25 años. Estuve más o menos 12 años bueno, mis inicios normal, luego estuve 12 años, pero lo curioso es que yo siempre estuve en el sector de la construcción. Siempre tenía que ver con empresas que construían, siempre, siempre. Y la verdad es algo que me apasiona. Me parece fabuloso que usted de la nada levante un edificio donde miles de familias no solo viven, construyen sueños, construyen memorias, construyen ideales. O sea, eso es una recuerdos. cosa, recuerdos, es una cosa maravillosa. Entonces, a mí el sector de la construcción me encanta. Entonces, trabajé mis mejores años siendo empleada y hoy entendí que era necesario para entender primero lo que es ser un empresario, todo lo que eso implica ser un empresario. Siempre estuve muy cerca a las personas, a la gerencia o a los socios, entonces me hacía entender cómo sus decisiones, cómo eran de verdad relevantes, buenas o malas, cómo impactaban en sus sueños o en sus propósitos. Pero también en esa época era como, pues tomen buenas o malas decisiones, yo me voy hoy a dormir y mañana igual me van a pagar el salario y ya. Sí, diferente la mentalidad cuando uno es empresario, pero todo eso me sirvió para hoy poder gerenciar una empresa con esa mentalidad, con la mentalidad de entender las dos partes. La parte del empresario, que todos sabemos, o bueno, los que no sepan, en Colombia es difícil hacer empresa. Les cuento que es bien difícil hacerla, mantenerla. Y la estadística dice que se abren 10 empresas y a los 2 meses están cerrando 8, porque es bien difícil Mm. sostener una empresa. Y la perspectiva del colaborador, del colaborador que de alguna manera nuestra mentalidad de empleado es pedir y pedir y pedir y creer que es que tengo derecho, derecho, y al final eso se resume en la naturaleza humana. Solo son mis derechos, pero ¿y cuáles son mis deberes? ¿Cuándo se sienta uno en el día a pensar en cuáles son mis deberes? No, nosotros por naturaleza solo estamos reclamando derechos. Entonces fue bueno vivir todas esas situaciones. Mi último trabajo fue en una constructora, duré 4 años y sí que aprendí. Uf,
demasiado, y era difícil, y lloré, porque me tocaba capacitarme, informarme en cosas que yo no sabía y que me tocaba porque era como la confianza, como nadie más lo va a hacer y de alguna manera siempre me he puesto la Pero camiseta. mire cómo es las cosas, cómo las cosas que uno va pasando en la vida lo ayudan. Y ahoritica, toda esa capacitación que recibió mi esposa, que le tocó aprender en esas entregas de apartamentos, de edificios, de hoteles, bueno, todas esas cosas que yo la vi realizar, cómo ahorita nos sirve para darlos acá a ustedes. Eso es de verdad, es un valor agregado que quién lo habría pensado. Uno de pronto en la mentalidad de empleado, no, pero es que me toca, mire, yo estoy haciendo de todo, me toca hacer de todo, pero ese saber de todo es la autoridad que nos da ahorita de pararnos aquí enfrente y darles a ustedes estos podcasts que pues de alguna u otra manera esperamos que les sirvan a todos ustedes. Entonces, eso es algo que he aprendido también con el tiempo, que lo que pasa en nuestras vidas y eso, en algún momento se va a poder usar. Y no hay tiempo perdido, desde que usted lo use, ¿no? Obviamente no, si está durmiendo, pues obviamente pues no va a ser. Pero si usted se capacita, está haciendo movimientos, su cerebro está trabajando, en algún momento eso va a poderse hasta de pronto volver en ganancias. Monetizar, así es eso, es como entender que nada pasa porque sí, que todo tiene un propósito en la medida que nosotros no estemos quejándonos, sino estemos agradeciendo y con la esperanza de va a pasar algo, va a pasar algo. Entonces, yo quisiera, amor, que les contáramos como cuál fue ese momento de inflexión en el que nosotros dijimos, vamos a dedicarnos a lo... O bueno, realmente el que empezó fue él. Yo era empleada, yo no... Es que la mentalidad, yo me sorprendo cómo me ha cambiado. Los que me conocen y tal vez estén viendo este episodio sabrán que la mentalidad me ha cambiado un montón desde tener una propiedad cuando no quería porque vi a una persona que amaba, que era mi abuelita, cómo se murió, literal, se murió por construir una casa que hoy es un problema y una limitante para muchas personas. Y no porque ella lo hubiera hecho con esa intención, estoy segura que su intención, mi abuelita era, pues todos dirán que su familiar es el más bueno, pero ella era la más buena, y los que no conocieron pues no lo van a saber, pero los que la conocieron sabrán que era un ser absolutamente bondadoso. Ella no lo hizo con esa intención, pero volvemos a lo mismo, era su creencia, con lo que ella fue creada, con lo que ella fue formada, y pues no había esta información que hoy en día tenemos. Entonces, ¿cuál fue ese momento, amor, tuyo, porque Bueno, yo entré hace un año, de inflexión en que tú dijiste, me quiero dedicar a esto? bueno, cuando yo empecé en esto, yo vengo de familiares que trabajan en construcción y urbanizaban casas, o sea, puedo empezar a nombrarles muchos barrios que ellos urbanizaron desde los lotes y bueno, lotear y todas esas cosas. Y entonces yo trabajaba, mi papá era constructor, maestro de construcción, y obviamente usted como hijo le toca ir a ayudar a su papá. Y no puede uno decir que no, no es como ahorita. Espere, no, eso era la mirada y vámonos y ya uno ya sabía. Y eso era muy al 5 de la mañana y llegando 7 8 de la noche del trabajo. Entonces aprendí la construcción, me fascina la construcción, es una obra, es algo que yo amo. La construcción la amo. Lo que pasa es que me toca amarla solo de lunes a viernes, porque el sábado que era el día de pago, no, eso me robaban, 50 cosas pasaban, entonces eso era un encuentro emocional, un choque, porque no, a mí me gusta hacer esto, lo aprendí y me fascinaba, es que es poner a vivir a alguien, ponerle un techo sobre la cabeza y que eso se sostenga, ¿no? Era eso, sí, esa satisfacción que se genera después de usted no ver nada o ver una obra negra y transformarla, como se ve eso de bonito y que todo mundo le guste y estar de acuerdo en los acabados y esas cosas. Es una cosa bien chévere y es un paso a paso y bueno. Pero como les digo, pues eso ya el tema monetario, siempre en Colombia hay pues ese tema de que no se respeta lastimosamente la mano de obra. A mí en mi caso no me fue tan bien. O sea, yo no sé si fue tal vez una cosa personal mía y lo asumí como si fuera mía. Yo ya no empecé a echarle la culpa a nadie más, sino dije, ¿a quién me está pasando es algo a mí? Porque si todo el mundo me hace esto es porque yo soy el que estoy generando esa emoción de no pagar o algo así, no sé. Entonces dije un día, bueno, yo entonces ¿a qué me dedico? Y como yo había sido de niño, veía mucho a mis familiares vender esas propiedades, a mí me gustaba ese tema, me parecía que era algo apasionante, chévere, y yo los veía como ellos, no, vendimos tal, o compramos un lote grande, vamos a hacer tal proyecto, compré una finca, bueno, se hablaba de cosas muy grandes y ganancias también grandes, entonces...
yo crecí con eso, y siempre lo tenía ahí en la mente, pero no lo ejecutaba. Es que hay un momento de decisión, ¿no? Cuando llega ese momento, entonces dije, ya en el último robo que me acuerdo, ay, no, un buen amigo, y yo dije, no, este man también se torció, o sea, entonces no, dije, no, ya hasta aquí, pero fue un hasta aquí que no tengo nada más que hacer, entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando hablé con mi esposa, le dije, bueno, amor, yo voy a dedicarme a este tema, pero ya sí. Y le dije, pero yo no quiero, pues obviamente, contar con la ayuda de mi esposa. Y eso te lo agradezco aquí delante de todo. Yo te lo he agradecido también antes, pero hoy quiero que todos sepan que la persona que siempre tiene que tener una persona atrás que lo esté ayudando, ¿no? Y yo, mi esposa, Respaldando. un respaldo, sí. Y ella dijo, bueno, si eso es lo que quieres, pues, oye, pues también uno dice esto y ya, pues, ¿cómo lo hago voltear para otro lado a cambiar, ¿no? Dijo, pues, me apoyó, gracias a Dios. Y ha sido un duro trabajo de, digamos, no sé, 10 12 años tal vez, más o menos. 10 años. 10 años ya decidido a dedicarme a esto. Ese fue mi momento, cuando se me acabó como esa ya de no sé qué más hacer para que la gente, pues, valore mi trabajo. Entonces yo dije, no, ya me toca es cambiar de escenario, cambiar mi vida, cambiar mi modo de pensar, cambiar yo, porque no va a hacer cambiar a todo el mundo sigue siendo igual y yo tengo que cambiar para beneficio mío. Y ahí fue cuando yo di el paso a un costado y me encaminé hacia donde estoy ahorita. Ese Y es. hubo momentos en que, pues claro, estabas aprendiendo otro arte, si bien te gustaba, estabas aprendiendo otra habilidad. Entonces, claro, había momentos que llegaba el trabajo que él siempre sabía hacer y pues hay que hacerlo porque pues de algo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, él volvía y caía, pero ya hace como 4 o 3 años fue que dijimos, en serio, ya tomemos esto. O sea, no era que no lo hubiera tomado en serio, lo que pasa es que cuando uno tiene plan B o plan C, no se enfoca en el plan A, que es el que sí o sí tiene que funcionar. Si yo estoy seguro que es por ahí, si es lo que me apasiona, pues se la meto toda, le meto toda la energía. Y entonces tengo que hacer que ese plan A funcione sí o sí. Nunca debemos tener un plan B o un plan C, porque entonces eso quiere decir que me estoy dando libertad para fallar en mi plan A. Y no Mm, debería ser así. Entonces, claro, entonces ya un día yo le dije a Andrés como ya, o sea, ¿en serio a qué te vas a dedicar? Yo, empleada, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces, digamos que me acuerdo, eso fue en diciembre, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo más así. Porque sí, vendía y todo eso, pero era como que no era constante la venta y entonces las comisiones sí eran interesantes, pero no eran regular. Entonces, pues obviamente con el ingreso. Entonces le dije un día como ya no más. O sea, yo ni compré un papá para mis hijos, ni tengo otro hijo. O te miras qué te vas a poner a hacer, o hasta aquí llegamos. sí, fue un momento decisivo tremendo. Y pues la verdad que pues uno no ve los resultados que uno quisiera, pero entonces es la falta de programarse uno, de como de organizarse. Uno va andando y, ay, No, y sabes qué pienso que fue también la falta de asesoría y de mentoría. no, total. Estabas muy solo. No sabía uno nada, o sea, uno, pues ella en su trabajo 100% ya focus. Y yo pues tratando de mirar a ver cómo hacía en alta mar, ya había botado El el salvavidas. salvavidas, entonces usted charpaleando ahí solo. Entonces, por eso les decimos, es bueno una mentoría, Un porque, acompañamiento. porque usted a veces cree que lo está haciendo bien, pero no, no es así. Hay veces que usted cree y no me funciona y usted sigue ahí haciéndole a lo mismo y no entiende por qué no. Y llega a la casa cansado, pero no está produciendo. Entonces ahí es Y donde está. entonces el problema de eso es que se aumenta el nivel de frustración. Uy, total. Y cuando se aumenta el nivel de frustración, pues entonces rápidamente usted cambia el rumbo. ¿M? Yo cuando empecé hace un año, bueno, entonces en todo eso, Andrés, algo pasó en él cuando hubo ese ultimátum, como que obviamente yo no quería separarme, nada, amo la familia, amo mi esposo, amo mis hijos, amo mi familia, yo no, obviamente amo al Señor y yo sé que de Dios no está eso, pero pienso también que fue el Señor permitir decirle esas palabras determinadas para que algo pasara, porque a veces necesitamos eso, como el pellizco de que despertó o qué, o se le va a caer la casa encima. Entonces, él despertó como ese año, entonces ya, claro, yo ya lo vi a él con otra actitud, ya el ingreso era otro, ya, entonces yo ya dije, bueno, yo quiero criar a mis hijos. Entonces empezamos a orar como en eso,
quiero crear, creo que esto ya se lo hemos contado, criar a mis hijos, tarará, y fue cuando tomé la decisión de renunciar, y ahí fue cuando Andrés entonces otra vez vino con su idea de la inmobiliaria, algo que yo no había pensado, porque yo el sector inmobiliario era como allá, claro, como los resultados que yo veía no eran tan buenos, pues yo decía, eso no puede ser tan bueno, pues sí. Pues aquí llevamos un año larguito ya y la verdad es que no quiero otro. Es más, lo que yo hacía antes, siempre estuve en el sector de la construcción, pero de la parte contable, financiera y tributaria. Y incluso hay cosas que todavía tengo contables y tributarias y digo, ya no quiero, ya me da pereza hacer esas cosas porque el mundo de los bienes raíces es fascinante. Es de verdad, es otra cosa, tiene visión, tiene proyección, o sea, es una cosa impresionante, pero sobre todo tiene esa esperanza de tener libertad financiera, libertad de tiempo para de verdad disfrutar con nuestros hijos y entonces ya viene acompañado de otras cosas. Entonces ahora venga, pensemos en nuestro tema físico, entonces estamos con un entrenador personal porque queremos estar en nuestra salud bien, porque queremos que, no sé, en 10 años, cuando nuestros hijos ya estén grandes, qué rico nosotros, independiente de la edad que tengamos, ellos adolescentes, podamos irnos a una excursión y la salud y el dinero y el tiempo y todo nos da porque la familia está bien, nuestra relación con Dios está bien, tenemos libertad financiera y tenemos una salud envidiable. Entonces todo es algo que uno va asociando, algo en lo que ni siquiera pensábamos porque estábamos ahí, en ese círculo, como bien lo llama nuestro autor de Padre Rico, Padre Pobre, la carrera de las ratas. La carrera de las ratas. Entonces, la invitación en todo esta, como esta reflexión, en este marco reflexivo de la Semana Santa, es eso. ¿Qué está haciendo? ¿Usted en qué momento de vida está? No es tarde, pero hay que actuar. Y hay que actuar siempre con acompañamiento, hay que actuar con mentoría, hay que actuar también con razonabilidad de su realidad, ¿cierto? Y hay que actuar de cómo se quiere ver usted en tanto tiempo. Y yo pienso que decidir cambiar, ¿no? Sí. Porque yo venía de un entorno tremendamente enredado, de gente frustrada, gente alcohólica, solo chismes y cosas así. Entonces hay que cambiar, hay que dar un vuelco a su vida y si eso uno mismo no lo interioriza, lo que les hablaba antes es tener esa claridad mental de que el que tiene que cambiar soy yo. O sea, allá usted en su corazón. No es que aquí que me tocas cambiar es a mí. Sí, eso también me parece valioso, amor, dejar las excusas. Sí. Cuando yo pongo excusas, solo estoy argumentando que me quedo grande. O sea, las excusas, es mejor dicho, excusas igual a palabra es que o fue que. A alguien voy a culpar o a algo. No, tratemos de dejar esa forma de hablar, porque en la medida que yo sea consciente que es que soy yo y depende de lo que yo haga y de mis decisiones, pues obviamente mis pasos van a ser diferentes. ¿Me voy a equivocar? Probablemente. ¿Voy a invertir en algo que no funciona? Probablemente. ¿Voy a perder? Probablemente. Pero nada es perdido cuando yo lo intento y persevero y persevero y persevero. Y ustedes pueden buscar historia de la gente más exitosa del mundo, de los grandes empresarios y con seguridad ninguno le tocó fácil. Con seguridad tuvieron quiebras en el camino, pérdidas, o sea, muchas cosas. Pero pues la pregunta es, ¿usted qué quiere para su vida? ¿Usted qué quiere para su futuro? Y está fabuloso lo que usted decida, pero sea consciente. Y hágase responsable de sus decisiones. Exactamente. Entonces, nuestra invitación es los bienes raíces. ¿Por qué? Porque es el mercado más estable, que independiente que no se valorice rápidamente, siempre va a tener un valor intrínseco y es lo más estable. Por eso nosotros hoy vivimos de los bienes raíces. Una persona que hace 6 años no quería nada de tener propiedades, que no quería, a hoy 6 años después tener propiedades, vivir de los bienes raíces, tener libertad financiera y poder disfrutar de mi familia y ya estar con otras ilusiones. Clave, piense hoy como usted quiere ser dentro de 10 años. Cuando usted piensa en esa persona que quiere ser dentro de 10 años, en esa versión dentro de 2 años, empieza a actuar hoy como esa persona, va hacia el camino correcto. Pero usted no puede tener una versión de 10 años y seguir actuando como tal vez 2 años atrás. No, hay que empezar a actuar de una manera diferente. Y cambiar, importante, cambiar el entorno. Cambia tu entorno, porque uno de lo que se rodea, eso es lo que uno es, en esencia. Es un amigo que
que si usted no es, que si usted anda entre cuatro borrachos, usted es el quinto. Entonces, y eso es así, uno no se da cuenta que está haciendo parte de un grupo, y ahí sin querer queriendo usted está haciendo parte de esa, pero si usted se junta con los que tienen ideas, con los que están mirando hacia adelante, usted va a ir recibiendo ese empuje y esa, "Venga, este man, ¿qué es lo que está haciendo?" Y de una, usted también por inercia también es llevado por esa corriente, pero si ustedes están los que están estancados y siempre quejándose por lo mismo, pues va a seguir siendo esa persona que son es su entorno. Y la integralidad, no se trata de tener esa libertad solo en un área, como lo hemos venido repitiendo, y entonces aquí yo quiero dejarles dos recomendaciones. No les voy a decir nada de ninguna de las dos para que ustedes las vean y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Entonces los invito a que se vean la película de King Williams, el papá de Serena y de, ¿cómo se llama la hermana? Venus. De Venus Williams, y vean la película de Lamborghini. Y al final ustedes mismos saquen sus conclusiones. Muy exitosos los dos casos, pero quiero que la vean porque van a sacar sus conclusiones de lo que es la integralidad. Entonces creo que no era nada más. Para concluir, invitarlos a que tomen un momento de pensar, de reflexionar de cómo quiero ser sin dejar de ser él. Digamos, si yo soy un adolescente, sin dejar de ser el adolescente y lo que un adolescente debe vivir, porque tengo la fiel convicción de que uno debe vivir todas las etapas de su vida para que luego no esté loqueando cuando tenga 40. Entonces, sin dejar de ser el adolescente, pero de una vez proyectándose en futuro. Ese es equilibrio perfecto. Si ya estamos en los 40 o en los 50, pues hay que empezar ya, y ahí sí definitivamente debe haber un acompañamiento, una mentoría y una asesoría. Entonces, pues eso era todo por hoy. Queríamos contarles como esas experiencias de situaciones reales, de lo que nosotros nos pasó, de decirles que sí es posible, y por supuesto en los bienes raíces es muy posible por la estabilidad que tiene este tipo de inversión en el mercado. Sí, y qué bueno es que, bueno, que nos escuchen y vivan y interioricen estas experiencias para que no les suceda a ustedes, para que no les toque pasar como digamos a mí, ya 50 años y no, ay, Dios mío, pero no, gracias a Dios, esto empieza a ser un cambio. Entonces uno sí toma una decisión, no importa el momento en que estés, pero toma la decisión, sí, para que vivas bien el resto de tu vida, ¿sí? Porque es que se queda uno ahí, no, ya no lo hice, y hasta uno se cierra, no, yo ya no lo hice, yo ya no cambio, y no, hay que cambiar, todo empieza así por leer un buen libro, cosas así que lo van a hacer y dicen, "Venga, esto sí, sí es posible." Y comiencen a experimentarlo, ensáyelo. Venga, esto sí será que es así. Y empiecen y verán. Empiecen con lo poquito, cambios pequeñitos en su vida cotidiana y van a ver cambios también. Eso es lo que queríamos hoy enseñarles, parte de nuestra vida personal, íntima, de familia, para que pues de pronto si a alguno le sirve estas enseñanzas y este momento, pues lo apliquen. Y bueno, pues estamos acá para oírlos y tienen los 15 minutos si quieren consultar alguna cosa ya en específico. Particular, algo que tengan en su momento. Tengo, no sé, $3,000, tengo $100,000, bueno, lo que sea, hay cosas que se pueden hacer. El tema es querer. De pesos, que también tenemos inversiones. El tema es querer hacerlo. El tema es querer hacerlo. Entonces, No se gasten toda la plata, ahorren. sí. El consumismo no puede ser, o sea, eso sí que va en contra de todo. Sí, sí. Entonces, bueno, un saludo para todos y nos vemos en el próximo podcast. Adiós, que estén muy bien. Gracias. Gracias.